Buenas noches, espero que estén muy bien. Un abrazo a las personas que están en la reunión y también siempre pensamos en los que ven el video después. Eh, bueno, este es el primer martes de mayo. El año avanza. Damos gracias a Dios por su misericordia, ¿verdad? Pero también, como siempre, nos gusta reflexionar en esos hábitos, eh, en esas disciplinas espirituales, ¿verdad? La lectura, la oración, la reflexión. Siempre hay que estar intentando hacer más, tratar de tener tiempos de quietud, eh, ¿verdad? Tener cualquier tipo de iniciativa, escribir algo, memorizar algo. Tampoco es estos hábitos deben ser como una obligación, ¿verdad? O tampoco se debe sentir como un gran peso de que si no lo hago, o sea, uno pues se bajonea o se siente mal. La idea es pues estar conectado con el Señor. Pero bueno, la enseñanza de hoy se trata sobre el ladrón crucificado. Si no es primera vez que leen el final de los evangelios, saben que habían dos, ¿verdad? Uno a cada lado, como dicen los evangelios, y a Jesús lo crucificaron en medio. Entonces hoy vamos a ver algunas cosas interesantes sobre el ladrón que habla con Jesús al final. Y quiero empezar diciendo que de los cuatro evangelios, eh, en los cuatro se hace referencia a personas que se crucificaron con Jesús. Y eso, hablando un poco voy a usar la palabra históricamente, ¿ok? Cuando hablamos de historia, no todos estamos pensando en lo mismo, pero normalmente pensamos en lo que sucedió, ¿verdad? En lo que como que sucedió de verdad. Quizás una forma bien básica de ver, de decir cuando hablamos de algo histórico es algo que no es una metáfora, que no es un ejemplo, ¿verdad? No es una historia como ficticia, no es una parábola, sino que es histórico, es decir, que sucedió. Bueno, aquí tenemos en los cuatro evangelios que Jesús fue crucificado con otras personas. En Marcos y en Mateo se menciona a dos ladrones con esa palabra. Entonces sabemos que estas personas eran, o sea, malas. Y vos puedes decir, bueno, es obvio, puede ser un poco obvio, pero al final Jesús estaba siendo crucificado y pues él no era ningún ladrón. Entonces, pero se les pone ese nombre con toda la palabra ladrón, ¿no? ¿Verdad? O sea, era su profesión, por decir así. Eran lo que hacían, eran ladrones. Y en Lucas, que es el que vamos a leer hoy, que es donde expande un poco la historia, ¿verdad? De uno de los dos, se le llaman hacedores de maldad o hacedores del mal. ¿Ok? Entonces, con eso tenemos un poco de información de estas personas. Pero hay un detalle interesante que me va a permitir expresar algo sobre los evangelios. En Mateo y en Marcos se menciona que los dos se burlaron de él. Y en Lucas sale uno de ellos diciéndole al otro, hey, no te burles de él, porque nosotros aquí merecemos estar, pero él no. Entonces aquí hay una contradicción, ¿verdad? Porque en unos evangelios dice que se burlaron de él los dos, y en el otro sale uno diciendo diciéndole al otro que no se burle de él.
Entonces, qué hacemos con ese tipo de cosas? Em, los evangelios y la Biblia es un libro de fe, ¿ok? Cuando digo esto, me refiero a que cuando uno llega al convencimiento que la palabra de Dios y los evangelios y, bueno, toda la Biblia en sus diferentes formas me refiero narrativas, como los evangelios, epístolas, poesía, etcétera, etcétera. Cuando uno llega al convencimiento que esto es la palabra de Dios, uno verdaderamente no puede tener un espacio para dejar o para permitir que en ciertas partes hayan mentiras, o que en ciertas partes la Biblia presente algo que sencillamente no sea verdad. En este caso encontramos una contradicción y uno tiene una decisión que tomar. ¿Ok? Algunos la decisión es bien fácil. Algunos que no creen en la Biblia dicen, claro, si la Biblia fue escrita por hombres, y bueno, o sea, unos pensaban que los dos se habían burlado y sencillamente Lucas pone de que no se había burlado. Es una contradicción, son diferentes, no son reconciliables y sencillamente así es la Biblia, ¿ok? Así es un libro donde muchos autores escriben diferentes cosas. Eso es una forma de verlo. No es que sea aceptable, pero bueno, al final cada quien tiene su opinión. Pero otra forma de verlo, y es la forma de la fe, es que partiendo del hecho que este libro es la palabra de Dios y que Dios está hablando en ese libro y que por tanto Dios no es un Dios que nos quiere engañar, que nos quiere confundir, lo mejor que podemos hacer es encontrar algún tipo de reconciliación. Y en este lugar específico, donde tenemos que en Marcos y en Mateo se dice que los dos se burlaron de Jesús, sin embargo, en Lucas tenemos de que uno de ellos no se burló de Jesús. La forma de reconciliar esto es, en mi opinión, o una opinión, ¿verdad? Es que uno de los ladrones cambió de opinión al final, ¿ok? O sea que él llegó a la cruz teniendo una actitud de rebeldía hasta la muerte, que fue la que tuvo el otro, diciendo, bueno, este dicen que es un rey, ahí lo están diciendo que se baje, que si es verdaderamente rey, que se baje de la cruz. Bueno, burlémonos de él hasta el final. Y en eso estaba, hasta que algo pasó en su mente y algo pasó en su corazón. Bueno, vamos a Lucas 23. Lucas 23, y entonces aquí ya están crucificados los tres. ¿Ok? Lucas 23, 39. ¿Ok? No voy a dar mucho más detalles, hay mucho de qué hablar alrededor de la crucifixión, ¿verdad? Siempre hay que leer sobre la cruz, sobre su resurrección, lo más que uno pueda, porque al final, pues sí, es nuestro Señor, lo que Él hizo por nosotros, lo que Él hizo por la humanidad. Pero hoy vamos a ir directamente a lo que dice el... Ah, bueno, y la Reina Valera usa la palabra malhechor, ¿se acuerdan? Yo les dije que la palabra literal es hacedor de maldad, ¿verdad? Entonces, malhechor es la palabra que usa la Reina Valera. Y en Mateo y Marcos usa ladrón. Entonces sabemos que eran ladrones, eran lo que hacían. Lucas 23, 39, por favor. Siempre, pues, sugerimos que abran la Biblia, que con sus propios ojos puedan ver el versículo. Lucas 23, versículo 39. Dice así. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, ¿ok? Diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Esto era una repetición de lo que él estaba escuchando, ¿ok? Otros estaban diciendo eso. Y él dijo, ah, sí, hombre, si vos sos el Cristo, entonces salvanos. Versículo 40.
Respondió el otro y le reprendió, diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Versículo 41. Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Versículo 42. Y le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. A veces la Reina Valera usa frases que no es que la Reina Valera sea confusa, lo que pasa es que la Reina Valera 60 usa un tipo de lenguaje que uno no usa. Entonces no es que la Biblia sea confusa o la versión sea confusa, lo que pasa es que el lenguaje uno lo usa diferente. En la NTV, o no en la NTV, perdón, en otra versión en inglés, dice, eh, acuérdate de mí cuando finalmente te hagas rey. Esto pienso yo que concuerda porque si vemos en el versículo 38, porfa, vean ahí en el versículo 38, dice así, había también sobre él un título escrito con las letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. Entonces esa frase en la Reina Valera que dice, acuérdate cuando cuando vengas en tu reino, suena como que el ladrón tenía un montón de información sobre Jesús y verdaderamente no tenía mucha información sobre Jesús. ¿Ok? Y hoy voy a argumentar eso. Eh, entonces, él vio que decía rey, vio que la gente le decía, ah, si sos el rey, y entonces él de alguna manera lo vio, reconoció algo diferente, reconoció de que él no era una persona mala, y le dijo, bueno, si sos el rey, entonces cuando te hagas rey, ¿te acordás de mí? Y Jesús usa una palabra que no suele usar, y dice, ¿sabes qué? Bueno, versículo 43 en la Reina Valera. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y usa esa palabra paraíso. Yo creo, y esto es algo, lo voy a decir como mi opinión. Yo creo que Jesús estaba hablando con una persona que no conocía mucho de él. Eh, Era un ladrón. Eso significa que él pasó, pues, y robando. Y mientras Jesús estuvo en la tierra haciendo su ministerio, los 3 años, ¿verdad? Este ladrón andaba en su onda, andaba tanta en su onda de que él sus acciones lo llevaron a estar a la par de Jesús crucificado, ¿ok? No estaba en la cárcel, estaba en la cruz. Era un súper ladrón, o sea, era una persona bien, bien mala. Eh, entonces, Jesús, pienso yo que en su misericordia, se pone al nivel de este ladrón. Y Jesús reconoce la fe del ladrón y del malhechor. Y escuche, le dice, acordate cuando, o sea, dicen que sos rey, ahí dice, están haciendo burla, ahí dice que sos rey, entonces, ¿sabes qué? Cuando te hagan rey, acordate de mí. Y Jesús le dice, ok, ¿y sabes qué? Hoy mismo te vas conmigo al paraíso. El paraíso es una palabra positiva. Imagínense dónde estaban. No estaban en el paraíso, estaban en el infierno, o sea, estaban lo digo figurativamente, estaban en el peor lugar, ¿verdad? Y Jesús les dice, te vas conmigo al paraíso. Y yo pienso que Jesús se pone al lado o al nivel del ladrón y lo poquito, porque el ladrón no está diciendo nada teológico, porque el ladrón solo está observando y de repente le brota la fe, ¿ok? Le brota la fe y le dice, acuérdate de mí. Y Jesús le dice, ok, yo me acuerdo de ti y nos vamos. Ahorita que muramos, nos vamos, te vas conmigo al paraíso. Y el ladrón ni sabía, o sea, qué tipo de realidades teológicas o espirituales significaban eso. Ahora, quiero sacar otro par de cosas que estuve pensando con esto. He vivido escuchando
un argumento humano, ¿ok? Carnal, voy a decir, ¿ok? Yo sé que es un poco fuerte porque quizás todos lo hemos pensado. Y este argumento carnal va algo así. Va algo como, bueno, qué chivo le fue o qué bien le fue a este ladrón que toda la vida pasó haciendo el mal, haciendo lo que él quería. Y al final viene Jesús y se lo lleva al paraíso. Ahora, eso en primer lugar demuestra mucha carnalidad y mucha inmadurez del que lo piensa. Porque casi que, si es un cristiano que está diciendo eso, casi que dice, a mí me encantaría estar haciendo el mal, pero no, tengo que estar aquí en el cristianismo haciendo el bien, todo aburrido, todo cuadrado. O sea, no puedo disfrutar la vida, no puedo tomar, no puedo hacer lo que yo quiera, no puedo robar como este, sino que tengo que hacer todo correctito. ¿Entienden la idea? Entonces, si alguien está pensando así, cuidado, porque podemos estar deseando andar en la carne y andar cometiendo carnalidades y pecados, pues. Entonces, esa idea hay que tener cuidado si uno está diciendo, qué bien le fue al ladrón, hizo todo lo que quiso y al final Jesús se lo llevó. Cuidado, porque podemos estar deseando tener una vida de, de placer, ¿verdad? De placer carnal. Hay algo que demuestra el ladrón aquí, y es que él no conocía de Jesús para nada. Esto es bien extraño porque el espacio geográfico donde pasó Jesús era bien limitado y de seguro había escuchado sobre Jesús, o sea, sabía quién era, ¿verdad? Pero seguramente nunca escuchó un sermón de él, seguramente nunca vio una sanidad con sus propios ojos, seguramente no estuvo cerca de sus discípulos, ¿verdad? Seguramente no tuvo la curiosidad, como tuvieron muchos en ese tiempo, de ir a ver quién era este Jesús. Y eso, en mi opinión, es un gran gasto de vida, porque imagínense que este ladrón vivió en el tiempo de Jesús y lo único que él logró hacer es ser un ladrón que al final Jesús se lo llevó al paraíso. O sea, Jesús hasta tuvo que usar otra palabra, pues. Ni le dijo nada del reino, ni le explicó nada, porque sabía que ese ladrón no tenía ni una pizca de conocimiento de quién era él. Imagínense qué gasto de vida. Y esta reflexión es para nosotros, porque podemos ver al ladrón y decir, qué chivo, qué bonito que se fue de un solo. Sí, pero podemos estar perdiendo nuestro tiempo y perdiendo lo que Jesús está haciendo en nuestras vidas día a día. Qué cosas espectaculares, qué planes del reino de Dios están sucediendo en nuestra vida y quizás nosotros estamos enfocados en otra cosa. En este caso era un ladrón, ¿ya? Cosas malas, pero puede ser que sean otras cosas, ¿ok? Y podemos estarnos perdiendo de las acciones del reino de Dios por estar desenfocados. Se pueden imaginar, esto es bien creativo, ¿verdad? Pero se pueden imaginar al ladrón como robando, haciendo el mal, en la misma ciudad que Jesús, ¿verdad? Y quizás él estaba sanando a alguien en ese momento y el ladrón iba corriendo porque se había robado algo, o Jesús estaba con sus discípulos y en la casa de la par el ladrón estaba planeando algún tipo de robo. Entonces él gastó su vida y pudo haber sido de esos pocos humanos que vieron a Jesús y lo siguieron y creyeron en él. Al final él creyó en él y al final está pasando la eternidad con él, ¿verdad? Sin embargo, perdió una gran oportunidad y nosotros no tenemos que perder la oportunidad de estar viendo con nuestros propios ojos lo que Jesús está haciendo y aún más lo que Jesús puede hacer por medio de mí. Eso es un gran privilegio. No caigamos en esa mentalidad carnal de decir, ah, qué bonito este, cómo vivió de bien, disfrutando el mal, y yo aquí viviendo el cristianismo. Cuidado con eso. Ahora, Jesús, como ya dijimos, toma
se reduce a su nivel de entendimiento. Y bueno, algo que no podemos dejar de resaltar es que la misericordia del Señor es hasta el final. O sea, em, la misericordia de Dios alcanza hasta el peor de las personas, ¿verdad? La misericordia de Dios alcanza hasta el último minuto. Y esto es una gran lección, porque podemos pensar en personas que niegan y niegan y niegan a Dios, en personas que no quieren tener nada con el Señor, pero puede ser que sea como este ladrón. Y hay que seguir orando por estas personas. Hay que eh, hablar sobre el Señor, ¿verdad? También hay que tener cuidado porque a veces uno como religioso, voy a usar esa palabra, uno como religioso gasta saliva, por usar una expresión, y no lo hacemos bien, o sea, solo repetimos y como que salimos del compromiso y decimos Jesús aquí, Jesús allá, pero tenemos que ser, pero a pesar de eso, tenemos que ser muy consistentes, ¿verdad? Y pensar en estas personas y pues sí, ofrecerles el Evangelio. Muy bien, entonces hemos hablado de un par de cosas. Hemos hablado de cómo este ladrón, eh, lo más probable es que cambió de opinión. Era una persona mala, ¿verdad? Un malhechor. Y en sus últimos momentos de vida el Señor le abrió los ojos y le pidió al Señor que se acordara de él. Y el Señor le dijo, claro que sí, hoy estarás conmigo en el paraíso. Eh, Vemos también la gran desventaja de que esta persona que vivía en los tiempos de Jesús pudo haber estado observando al Hijo de Dios, pero decidió vivir una vida de pecado, de maldad, ¿verdad? De robar. Y por otro lado, vemos la misericordia de Jesús, que se reduce al nivel de entendimiento del ladrón y al final lo salva. Y recordamos esa misericordia no solo para nosotros, sino para todos. Muy bien, bueno, vamos a orar pensando en estas ideas. Señor, gracias por los evangelios, Señor, porque podemos observarlos. En esta noche hemos observado a este malhechor, a esta persona que decidió vivir una vida totalmente entregada al pecado, a la maldad. De seguro le hizo mal a muchas personas, pero la gracia de Jesús lo alcanzó en sus últimos momentos. Señor, hemos explorado que debemos aprovechar, Señor, nuestra vida para observar y ser parte del reino de tu Hijo, ser parte de la iglesia, ser parte de los proyectos que están en tu corazón, Señor. Ayúdanos a observar nuestros pensamientos, nuestras intenciones y a poder verdaderamente, Señor, estar en sintonía contigo. Señor, queremos orarte por esas personas y te pedimos que las traigas a nuestras mentes en este momento, por esas personas que constantemente te rechazan, Señor, que constantemente están haciendo el mal, que constantemente mienten, manipulan, ofenden, eh, lastiman. Pedimos que tenga misericordia de ellos, Señor. Que ellos no estén destinados, Señor, al infierno, sino que estén destinados al paraíso, donde tú le dijiste, Señor, al ladrón que estaría contigo y confiamos, pues, que así fue. Así que oramos estas cosas, Señor, con confianza en ti, con amor para los demás, Señor, en el nombre de Jesús.